Deyanire, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Esperemos un ratito que ingresen las demás compañeras y empezamos. Ya, profe, no hay problema. Gracias. Buenas tardes, Karina. Gracias por ingresar. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, mija? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Tenemos un poquito más que ingresen las demás compañeras y seguimos. Ok, gracias. Mm, No tienes meta, no tienes meta. Meta ya, yo creo que- Noria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muchas gracias por ingresar, Noria. Ya, profe, igualmente. No vas a arreglar, no vas a arreglar. Deje, deje, deje. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por ingresar.
Buenas tardes, profe. Muy bien. Qué bueno, así les miro, siempre sonrientes. Ya voy a dar clase. A ver. Bueno, ahora sí ya estamos un poquito más. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y espero que se encuentren muy bien. De igual forma, les voy a ir presentando la pantalla. Ahorita vamos a ver lo que es recuperación y desarrollo. Mm, si es que necesitan alguna cosa, alguna duda, alguna inquietud, por favor me indican en el momento, ¿sí? Para que yo pueda entender que tal vez está yéndose el internet o no sé si se me escucha y se me ve claramente para que no haya ningún inconveniente. ¿Sí me escuchan, chicas, o estoy, tal vez el internet no me escuchan bien? Perdón, no les Sí, la escuché. estamos escuchando, Ya, profe, chicas. Muy bien, perfectamente. gracias. Al menos yo Exacto. sí. Ya, gracias, mija. A ver, Sí, le estamos. muy bien. Voy a compartirles en este momento la pantalla, ¿sí? Les voy a compartir la pantalla. Me van a decir si es que miran. Eh, Demora este. ahora sí les voy a indicar. Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. En este momento les comparto la pantalla, ¿ya? A ver. ¿Sí están mirando las diapositivas, tal vez? Ya, muy bien. A Sí, ver, profe. chicas, esto, todo lo que les voy a indicar es solamente un refuerzo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vamos a mirar hoy ya lo tienen ustedes en sus plataformas, pero siempre es bueno que ustedes tengan un poco más tal vez, si es que tienen una duda, una inquietud, poderla en el momento preguntar para poder saber, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes tengan. Sin embargo, si ustedes me dicen esto no lo entendemos o puede volver a repetir o qué significa tal cosa, lo pueden hacer. No tengan vergüenza, no tengan miedo.
yo les puedo volver a repetir, y yo lo único que quiero es que ustedes tengan una buena retroalimentación y más que todo una buena actitud en estos exámenes, que les vayan bien, que puedan hacer las cosas de la mejor manera, ¿ya? Me pueden parar en cualquier momento y decirme esto no le entendemos, no le comprendemos. Cada diapositiva tiene una pregunta o dos preguntas, ¿sí? Solamente he sacado las preguntas de las diapositivas, más no de documentos ni nada de otra cosa, ¿sí? Solamente de las diapositivas. Vamos a hablar en primer lugar de las dificultades de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué nos dice las dificultades de aprendizaje? Que las dificultades significativas en la adquisición y el uso de la capacidad para leer, la dificultad de aprendizaje es una deficiencia, ¿sí? Que nos sirve, que nos dura algo transitorio, que tiene una cura, se podría decir, o con una estimulación o una terapia o algunas terapias lo podemos quitar, lo podemos ayudar para que no se desarrolle más, ¿sí? Esto es una dificultad en la capacidad tanto para hablar, leer, escribir, razonar o para realizar problemas matemáticos, ¿sí? Las dificultades de aprendizaje, siempre que escuchen aprendizajes, dificultades de aprendizaje, van a tener en su mente que hablamos sobre dificultad para hablar, para leer, escribir, razonar o matemáticas, porque a veces o la mayoría de personas se confunden dificultades de aprendizaje con trastornos de aprendizaje, que es muy diferente. Trastornos de aprendizaje es para toda la vida, que ya les voy a presentar luego cuáles son. Las dificultades de aprendizaje como proceso es un hecho biológico, psicológico y social, ¿sí? Dentro de las dificultades de aprendizaje tenemos el proceso de senso-percepción. ¿Qué nos quiere decir? Que esa dificultad del proceso de senso-percepción, que a través de los sentidos no podemos experimentar, por ejemplo, escuchar un sonido de la grabadora, un ejemplo, del teléfono, de la computadora, porque no nos está llegando lo que es los sentidos, no nos está llegando la audición. Tal vez tienen una dificultad en ese aspecto, ¿sí? Todo lo que es sensopercepción, relacionen con lo que es sentido. Sensopercepción, sentidos, ¿sí? Imaginación y memoria. La memoria, existe dos tipos de memoria. Tomen en cuenta eso. Memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, ¿sí? La memoria a largo plazo es la que nos dura siempre, para siempre. Vamos a aprender, por ejemplo, a cepillarnos los dientes y esa memoria siempre va a estar para toda la vida. La memoria a corto plazo, pues, una actividad en ese momento instantánea que luego la vamos a olvidar. El pensamiento o desarrollo de la atención. Dentro de la atención nosotros tenemos cuatro tipos de atención, ¿sí? Tenemos la atención focalizada, la atención dividida, la atención alternante, ¿sí? Entonces, tenemos los tipos de atención que nos ayudan para que nosotros detectemos si el niño, por ejemplo, está teniendo, nosotros podemos estarle dando la clase al niño y el niño está un ratito con la atención focalizada, o sea, viéndonos a nosotros, y luego se distrae por cualquier cosa. Por ejemplo, un amigo se movió del pupitre del otro asiento y este niño ya se distrajo, ya no pone atención, ya no tiene la misma atención que tenía antes. Entonces, ese tipo de atención tiene una dificultad en la atención focalizada, por ejemplo, ¿ya? Al desorganizarse cualquier actividad, proceso de aprendizaje, el sujeto aparecen las denominadas dificultades de aprendizaje, lo que les decía, ¿no? Si es que no pueden a través de los sentidos mirar un objeto que puede tener una falta de visión también, o tú puedes escuchar una falta de audición, todo lo que es sensopercepción, sentidos. Si esto está con dificultad o con alguna desorganización,
es que nos va a llevar a lo que es dificultades de aprendizaje. Las causas de las dificultades de aprendizaje son 3: caracteriales, madurativas y pedagógicas. Dentro de las dificultades de aprendizaje caracteriales, una característica de ello mismo es que es una dificultad neuropsicológica, ¿sí? Porque no tiene una buena lateralización, no sabe si es izquierda, es derecha, es insuficiente el desarrollo psicomotor. Psicomotor, todo lo que escuchen, psico y motor es mente y cuerpo, ¿sí? Del esquema corporal. Entonces, el desarrollo psicomotor, ¿qué quiere decir? Que tal vez el niño no puede saltar, no puede marchar, no tiene una buena coordinación. Eso es una dificultad, ¿sí? En lo que es la capacidad perceptivo-motriz. Por ejemplo, que el niño, nosotros le hagamos un estímulo a nivel kinestésico de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el niño le hagamos, por ejemplo, que le ayudemos a que se pare. Y el niño no reacciona a eso, sino se queda acostadito o no tiene mayor intuición de lo que le estamos haciendo, ¿sí? Eso puede ser una dificultad. Madurativa. ¿Qué quiere decir en madurativo? Conflictos con padres y maestros que originan estrés y ansiedad que dificulta el rendimiento y conducta escolar, ¿sí? Ahora, ¿qué nos quiere decir? La causa madurativa a veces, o tenemos esta mala costumbre, se podría decir, de que nosotros decimos, bueno, mientras entre el niño más rápido a clases, entre más rápido al jardín, no importa porque va a salir más temprano. Eso es una falla que tenemos, porque lo madurativo, el sistema, la edad cronológica del niño tiene que ir a la par con la enseñanza, ¿sí? Pedagógico, enseñanza inflexible, rígida, aplicada a los alumnos por igual sin tener en cuenta las particularidades individuales. ¿Qué quiere decir? Que una causa de las dificultades de aprendizaje es cuando el docente es muy autoritario, impone muchas cosas, ¿sí? No hay una enseñanza que haya una retroalimentación, que le digan, a ver, ¿entendió? ¿Qué es lo que quisiera saber? ¿Qué es lo que les gustaría que vuelva a repetir? ¿Sí? O que ustedes pongan con sus propias palabras o que el niño diga con sus propias palabras lo que interpreta, ¿ya? Eso es una enseñanza inflexible o rígida. A ver, no todos los niños aprenden de la misma forma. Un niño puede aprender solamente mirando, otro niño solo escuchando o otro niño escribiendo, ¿sí? Entonces, la particularidad individual es también muy bueno que nosotros aprendamos a detectar para utilizar estrategias para esos niños. Dentro de las dificultades de aprendizaje tenemos las dificultades específicas, dos, específicas y las no específicas, ¿sí? Se divide en dos, específicas y no específicas. Las específicas, espérenme un segundo, alguien quiere ingresar. Ya está. Las específicas, la dislexia, la disgrafía, discalculia y disortografía. 4. Las dificultades específicas del aprendizaje son dislexia, disgrafía, discalculia y disortografía. Las dificultades de aprendizaje son no específicas, son, por ejemplo, tipos de trastorno como el trastorno déficit de atención con hiperactividad o el trastorno déficit de atención, nada más. Conductas, mala conducta, trastorno de conducta disruptiva en el niño. Como les digo, esos tipos de trastornos son permanentes, ¿sí? Son para toda la vida, a diferencia de las dificultades de aprendizaje específicas que son transitorias. ¿Qué nos dice la dislexia? Es un trastorno que se caracteriza por la comprensión de textos escritos, ¿sí? Por ejemplo, para memorizar letras o grupos de letras, su presencia puede ser también se puede detectar desde los 8 años a los 13 años de edad.
antes no podemos detectar un tipo de problema de dislexia. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren detectar, por ejemplo, tipo que el niño tenga 5 años. No podemos detectar cuando el niño tiene 5 años porque todavía no tiene la edad madurativa correcta, una. Y otra, que el niño todavía no está aprendiendo a leer ni a escribir, ¿sí? La disgrafía. ¿Qué es la disgrafía? Es un problema neurológico, ¿sí? Porque es una dificultad para coordinar músculos, mano y brazo. Entonces no tiene el niño la posibilidad de escribir o se escribe pero no se entiende. La discalculia. ¿Qué es la discalculia? Problemas para resolver lo que es tipo matemático. Y la disortografía, que es que se relaciona con la dislexia, ¿sí? Y el aprendizaje consiste en la comprensión y reproducción de símbolos o escritos, perdón. Las dificultades no específicas del aprendizaje, como les dije, trastornos de conducta, trastornos emocionales, un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Las características de los niños que tienen dificultad de aprendizaje, ¿cuáles son? El niño que tiene dificultad de aprendizaje no podrá leer, no podrá deletrear, no podrá hacer no podrá resolver algo lógico, ¿sí? Y eso solamente se lo puede hacer mediante juegos, ¿sí? Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. El niño va a tener mucha dificultad para seguir una instrucción, no porque el niño no quiera hacerlo o porque esté de malcriado, es porque el niño tiene tal vez una falta de audición, ¿sí? O tal vez la dificultad de entender las palabras que nosotros estamos emitiendo. Dejar las actividades inconclusas, empieza y no termina de hacerlo, que siempre un niño tiene que empezar y terminar, nunca dejar a medias, por más que le duela algo, no, porque eso es un pronóstico de que el niño pueda tener dificultad de aprendizaje, ¿ya? Problemas para recordar lo que acaba de hacer o decir. También, por ejemplo, problemas para distinguir lo que es derecha e izquierda, que eso es lateralidad, y la poca capacidad para prestar atención o se distrae, ¿sí? Entonces se olvida, se distrae, no se acuerda de las cosas que estaba haciendo, dificultad para entender el tiempo. ¿Qué quiere decir? La noción temporoespacial, que es hoy, ayer y mañana, ¿sí? Hay niños pequeñitos, por ejemplo, que todavía dicen, mañana me fui a comprar, ¿sí? Mañana me fui con mi papá, mañana me fui con mi mamá, pero si eso persiste es un problema de dificultad de aprendizaje. Al escribir omiten, o sea, ¿qué quiere decir? Que no ponen algunas palabras, sino las quitan esas palabras, ¿ya? Eso también podría ser una característica. El niño con dificultades de aprendizaje en la actividad motriz puede ser hiperactivo o hipoactivo. ¿Qué quiere decir hiperactivo o hipoactivo? Hiperactivo, mucha actividad, no se cansa, el niño es muy travieso, hipoactividad es muy aislado, no le gusta hacer nada, siempre quiere estar solo acostado o sentado, ¿sí? Torpeza motora, se tropieza, se golpea, se cae, se choca, ¿sí? Dificultad de coordinación, no puede marchar, no puede patear la pelota. Atención, la atención, como les decía, no puede ser un poco que se disperse o se esté un ratito observando algo y enseguida se quite la atención, el foco de atención. En el área matemática, como les dije, no puede haber ese tipo de resolución lógico-matemática. En lo verbal, no puede haber una intención comunicativa. En la memoria, puede ser, como les dije, ¿no? Que no se acuerde de algo o que lo haga en el momento y luego se olvide. Y la percepción en lo que tiene que ver en todo lo que nos viene a través de los sentidos también. ¿Hasta ahí alguna pregunta tal vez? ¿O está entendido?
No hay ninguna pregunta para continuar, chicas. A ver. Bueno. Desde finales, la dislexia viene desde finales del siglo XIX, ¿sí? Por dificultades lectoescritoras, causadas por difusión o alteración perceptivo-visual. ¿Qué quiere decir alteración perceptivo-visual? Que el niño no percibe o no puede integrar lo que le están presentando. Visual, ¿sí? O sea, no, por ejemplo, él se confunde cuando empieza a ver letras, las letras las ve, no les ve con secuencia, sino por un lado y por otro, ¿sí? Eso es una alteración perceptivo-visual. El concepto, dificultad duradera y específica en el aprendizaje del lenguaje escrito que presentan las personas. Sin aparente déficit sensorial o motórico, con nivel intelectual normal, escolarizados correctamente, sin malas motivaciones afectivas y que se manifiesta en el encadenamiento de grafías y en la transcripción gráfica de fonemas. Eso es el concepto, ¿no? Nunca un diagnóstico de un niño que tiene dislexia se lo puede hacer antes de los 6 o 7 años, ¿sí? Nunca. En alguna pregunta del examen puede estar, díganos en qué edad se puede diagnosticar la dislexia en los niños. No puede ser de 4, no puede ser de 5, ¿sí? Sino pasado los 7 años. Puede haber que exista lo que es la confusión en la configuración espacial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La primera, que se divide en 4. Confusión de letras, inversión de letras, dificultad para descifrar sonidos y omisión de letras o sílabas. Entonces, son 4. Ahora, en una pregunta de esas, yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo de estos, ¿no? Que dice, a ver, cambia el niño la B por la D o la P por la Q. Entonces, ¿cuál sería? ¿Confusión, inversión o dificultad? Sería confusión, porque se está confundiendo la B con la D, ¿sí? Si les digo, a ver, vamos a poner la E, el niño pone la E por la RE, ¿qué sería? Inversión. ¿Por qué? Porque el niño está invirtiendo la letra. La E y la R le está poniendo primero la R y luego la E. Eso es una inversión de letras. Dificultad para descifrar sonidos. El niño no puede, por ejemplo, decir estas letras IUE, UEI, ¿sí? En una palabra. Y la omisión de letras o omisión quiere decir que el niño quita letras, ¿sí? Por ejemplo, pato por plato o zapato, sato por zapato, ¿ya? La lectoescritura. Dentro de la lectoescritura tenemos que se ha demostrado que el niño aprende mientras la edad madurativa del niño es mayor. O sea, debe ser, por ejemplo, el niño en una lectoescritura tiene que aprender a partir de los 6 años. Antes no, por su edad madurativa. El condicionamiento para el aprendizaje de la lectura. En una pregunta por el examen podría ir, por ejemplo, ¿cuál es el condicionamiento para el aprendizaje de la lectura? Por ejemplo, la motivación, la inmadurez. Entonces, ¿qué podríamos poner? O la madurez. Entonces, pondríamos la madurez, porque si no es la inteligencia del niño, es la madurez del niño, ¿sí? El condicionamiento para que exista un aprendizaje en la lectura es la madurez del niño. No la motivación, no que el niño sepa mucho, no. Es la madurez del niño. William Gray nos dice que las premisas necesarias para iniciar al educando en la lectura son, o sea, ¿qué quiere decir? Que William Gray nos dice, para que el niño aprenda a leer, siempre tiene que tener antes de la lectura esto. Poseer varias experiencias. Por ejemplo, hay niños que al mirar a su alrededor
miran, por ejemplo, la Coca-Cola y dicen Coca-Cola, aunque no sepan que eso dice la C, la O, sí, no saben qué letras es, pero pueden aprender a leer a través de etiquetas. Entonces, poseer varias experiencias. Tener facilidad en el uso de las ideas. Tener un cierto dominio de oraciones como unidades lingüísticas, ¿sí? Y también disponer de un vocabulario. ¿Qué quiere decir? Que pueda entablar una conversación con una persona adulta, que pueda, por ejemplo, que le diga, ¿y tú a dónde te vas a ir el día de mañana? Entonces él le responda, yo mañana me voy a ir a pasear, yo voy a ir a comprar, me voy a ir a la piscina, no sé, ¿sí? Entonces que él tenga un buen vocabulario amplio y pueda desenvolverse. Tener una buena pronunciación es importante, que no haya omisión. Por ejemplo, algunos niños dicen, voy a comprar, ¿sí? Entonces sería bueno que el niño tenga una buena pronunciación, ¿ya? Y la facilidad para discriminación visual y auditiva, que no tenga ningún tipo de discriminación visual o auditiva. Desde el punto diferente de los obstáculos, se opinan que el aprendizaje de la lectura. ¿Qué es lo que nos dice aquí? ¿Cuáles son las causas para que se dé esto de la lectura? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe esto del aprendizaje, de que el niño tenga un obstáculo en el aprendizaje de la lectura? Primero, la deficiencia de la salud del niño, que el niño esté enfermo, ¿sí? Que el niño tenga subnutrición o que no esté bien alimentado, que el niño tenga deficiencia visual o auditiva. Es importante hacer chequear al niño vista y oído. Nivel mental inferior a 6 años, como les digo. La edad madurativa es muy importante para que el niño aprenda a leer, ¿sí? Y de una fuerte tensión emocional, tal vez problemas en la casa. Dentro de los métodos de la lectoescritura tenemos un método importante que es el método sintético. Y este método sintético abarca 3. El método alfabético o literal, método fonético y método silábico. El alfabético es que el niño aprenda a reconocer cada vocal, consonante del alfabeto, ¿sí? Reconozca y pronuncie. Método fonético, que el niño aprenda el sonido de la letra y la consonante. Cuando escuchen ustedes fonema o fonético, siempre tengan relación a el sonido de la letra o de la consonante. Método silábico. Se inicia la lectura a partir de las sílabas. Primero, directas y luego más tarde inversas, para luego formar oraciones. Es importante en la lectoescritura, ¿sí? Que el niño aprenda su conciencia corporal o su esquema corporal, para que el niño aprenda lo que es con su cuerpo, noción básica, y el niño tenga una grafía correcta cuando vaya a escribir. Por eso es que nosotros en el inicial les hacemos a los niños, no es porque queramos hacerles, sino que escriban, que hagan unos palitos, ¿sí? Unos palitos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, o de arriba hacia abajo. Sí, es para que aprenda a tener una conciencia del espacio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, la maduración progresiva de los niños es importante, que si es que hay un tipo de, no tenga una buena edad o una maduración, una buena maduración, el niño presente problemas en lo que es la orientación o estructura espacial, la percepción, el esquema corporal y la lateralidad. Todo esto es importante para que el niño aprenda a leer y a escribir. ¿Por qué? Porque si nosotros no le hacemos que el niño tenga una buena lateralidad, ¿cómo lee si nosotros tenemos que empezar a leer de izquierda a derecha? ¿Sí? Entonces el niño podría leer por acá primero, luego acá. Entonces es importante que el niño aprenda lo que es la dirección y la lateralidad. Consecuencias de la inmadurez. La omisión, como ya vimos, la adición, la inversión. Omisión, adición e inversión, no se olvide. Y la unión y separaciones y falta de modulación. Es importante que estas aprendan ustedes qué son las consecuencias de la inmadurez. ¿Ya? Esto se da en todo lo que quiere decir a problemas del aprendizaje en el niño.
Hemos concluido con lo que es recuperación y desarrollo. ¿Hay alguna pregunta tal vez o seguimos con proyecto de aula? ¿Está claro? Tal vez. ¿Sí? Muy bien, chicas. Vamos a salir de la llamada y vamos a entrar al otro link que les envié, ¿sí?